Hay vidas que parecen fotografías perfectas hasta que alguien enciende la luz correcta. Entonces las grietas aparecen. Los bordes falsos. Las sonrisas que nunca llegaron a los ojos. Yo me dedico a encontrar esas grietas. Me llaman narradora, pero ese título se queda corto. Soy arqueóloga de ruinas corporativas. Diseccionadora de ambiciones rotas. He visto a hombres construir imperios sobre mentiras tan elaboradas que ellos mismos terminaron creyéndolas. He visto a mujeres brillantes desaparecer en los márgenes de reportes que ellas mismas escribieron. La historia que voy a contarles no es única. Es la historia de siempre, vestida con trajes nuevos y salas de juntas con ventanas panorámicas. Pero hay algo en Valeria Coronado que me obligó a detenerme, a observar, a documentar cada sombra hasta que la imagen completa emergió de la oscuridad. Porque Valeria no solo sobrevivió la traición, la transformó en combustible. El momento exacto en que todo comenzó a desmoronarse puede rastrearse a una frase. 14 palabras pronunciadas en una sala de juntas con paredes de cristal y una mesa tan pulida que reflejaba los rostros de quienes se sentaban alrededor como espejos distorsionados. Este proyecto tomaría la mitad del tiempo si mi hijo lo dirigiera. Mauricio Estrada soltó las palabras como quien deja caer una moneda en un pozo. Con precisión calculada. Sabiendo exactamente dónde caería y qué ondas provocaría. El silencio que siguió fue tan denso que Valeria juró después que podía escuchar el pulso en sus propios dientes. Estaba sentada al extremo de la mesa, la única mujer en el lado operativo de la junta directiva, y cada cabeza giró hacia ella con la sutileza de depredadores oliendo sangre en el agua. Nadie dijo nada. Nadie tuvo que hacerlo. Los rostros de los directivos se mantuvieron neutrales, pero sus ojos contaban otra historia. La historia de hombres que reconocen un golpe mortal cuando lo ven y prefieren observar el desenlace desde una distancia segura. Héctor Maldonado, fundador de Sistemas Meridiano, se reclinó en su silla sin que un solo músculo de su rostro se moviera. Los miembros de la junta lo observaban como se observa a un juez antes de leer el veredicto, pero él permaneció en silencio. Todavía no. Esas dos palabras flotaban en el aire como humo invisible. Todavía no era el momento de intervenir. Todavía había cartas por revelar. Mauricio cruzó las manos sobre la mesa, la mirada fija en Valeria con la intensidad de un francotirador ajustando su mira. Sebastián entiende el ritmo que nuestros clientes exigen, continuó, la voz untada de una falsa razonabilidad. El enfoque de Valeria es metódico. La última palabra se arrastró en el aire como veneno dulce. Metódico. En el vocabulario corporativo de Mauricio Estrada, esa palabra significaba lenta, anticuada, prescindible. Sebastián Estrada estaba sentado 2 asientos más allá. Traje impecable. Mandíbula ensayada frente al espejo cada mañana. Y esa sonrisa. Esa maldita sonrisa que solo crece en el rostro de alguien que jamás ha tenido que ganarse nada por la vía difícil. Cuando sus ojos se encontraron con los de Valeria, él levantó una ceja. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado con el peso de una victoria que él ya daba por asegurada. Las manos de Valeria se movieron hacia su libreta. Dentro había una carta de renuncia doblada con precisión quirúrgica. La había impreso la noche anterior, no porque quisiera irse, sino porque entendía perfectamente el terreno que pisaba. Mauricio llevaba semanas preparando este momento. El juicio en su voz solo confirmaba lo que ella ya sabía. Valeria se puso de pie con la lentitud de quien sabe que cada movimiento está siendo medido, pesado, juzgado. Si quieren que su hijo maneje el proyecto, dijo, manteniendo el tono tan nivelado como la superficie de un lago congelado, entonces esto les pertenece. Colocó la carta doblada sobre la mesa. El papel tocó la madera pulida con un sonido casi imperceptible, pero en el silencio de esa sala, resonó como un disparo. La sonrisa de Sebastián se extendió, filosa y triunfante, los dientes brillando bajo las luces fluorescentes como los de un tiburón que acaba de oler sangre. Héctor Mauricio se volvió hacia el fundador, la voz teñida de una falsa deferencia. Creo que la decisión está clara. Todas las miradas convergieron en Maldonado. El hombre permaneció inmóvil durante 3 segundos completos. 3 segundos que se estiraron como horas. Sus ojos recorrieron la sala con la paciencia de alguien que ha visto demasiadas jugadas de ajedrez para dejarse impresionar por un gambito obvio. Está bien, dijo finalmente.
La voz tan fría y plana como una lápida. Denle el proyecto a su hijo. Mauricio exhaló. Sus hombros se relajaron medio centímetro. Sebastián se enderezó en su silla, ya componiendo mentalmente el correo de anuncio que enviaría a toda la empresa. Entonces Héctor giró la cabeza hacia Valeria. Valeria dijo, reúnete conmigo en 10 minutos. Trae esa carta de renuncia contigo. Su tono no revelaba enojo. No revelaba simpatía. No revelaba absolutamente nada. Y de alguna manera, eso era infinitamente peor. Valeria recogió sus cosas y caminó hacia la puerta. Cada paso medido. Cada respiración controlada. Pero cuando sus dedos tocaron el marco de vidrio, sintió algo que no había sentido en meses. No era miedo. Era certeza. La certeza inquietante de que lo que esperaba detrás de la puerta cerrada de Héctor Maldonado cambiaría mucho más que su título laboral. Permítanme retroceder el reloj. Cada historia de venganza corporativa tiene un prólogo. Un momento donde la protagonista aún cree en las reglas del juego, antes de descubrir que el tablero estaba inclinado desde el principio. Cuando Valeria Coronado llegó a Portland hace 10 años, traía consigo una maleta gastada, una laptop de segunda mano, y la creencia obstinada de que el trabajo duro era suficiente para construir una vida estable. Era una fe casi religiosa. La fe de alguien que creció viendo a su madre trabajar turnos dobles para pagar una renta que siempre subía más rápido que su salario. La fe de alguien que aprendió a leer contratos antes de aprender a confiar en nadie. Sistemas Meridiano representaba la promesa de estabilidad. Durante sus primeros años, Mauricio Estrada apenas registraba su existencia. Si la cruzaba en el pasillo, ofrecía un gesto seco con la cabeza y seguía caminando. Su indiferencia era casi cómoda comparada con lo que vendría después. Valeria, siempre sabes qué fuego apagar primero. Esas fueron las palabras de Luciana Mendoza, su directora durante los primeros 5 años. Las dijo una tarde de jueves, después de que Valeria pasara 14 horas cosiendo sistemas que se desmoronaban por todos lados durante lo peor de la pandemia. 2 contratos estaban al borde del colapso. Los clientes llamaban cada hora exigiendo respuestas que nadie tenía. Los proveedores dejaban de responder correos. Y en medio del caos, Valeria construyó puentes con los materiales que tenía a mano. Luciana la llamaba su ancla. Mauricio lo llamó suerte. Esa fue la primera vez que Valeria entendió que ella y Mauricio Estrada habitaban realidades completamente diferentes. En la suya, el mérito tenía peso. En la de él, solo existían los apellidos correctos y las alianzas convenientes. El problema era que ambas realidades ocupaban la misma oficina. Sebastián Estrada entró a Sistemas Meridiano como quien entra a una casa que ya sabe que heredará. Su padre lo presentó en una reunión de personal con la mano firmemente plantada sobre su hombro. Un gesto de posesión disfrazado de orgullo paternal. Ojos frescos, anunció Mauricio, mirando directamente a Valeria mientras lo decía. La juventud trae perspectivas que la experiencia a veces olvida. La juventud. Como si los años que Valeria había invertido en mantener la empresa a flote fueran un defecto que necesitaba corrección. Sebastián le estrechó la mano con firmeza ensayada y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. He escuchado que tu trabajo en operaciones es sólido. La pausa antes de la última palabra. Esa pausa diminuta, casi imperceptible, que transformaba un cumplido en condescendencia. Valeria reconoció la técnica inmediatamente. Era el arte de insultar sin dejar huellas. La especialidad de hombres que aprenden a manipular antes de aprender a trabajar. Espero aprender mucho de ti, añadió Sebastián, pero la forma en que lo dijo dejó claro que el aprendizaje sería opcional. Los cambios comenzaron sutilmente. Un reporte que Valeria finalizó regresó con notas garabateadas en los márgenes. Solo ajustando el lenguaje, explicó Sebastián cuando ella lo confrontó, aunque sus revisiones introdujeron errores que ella tuvo que corregir en silencio. En una reunión de equipo, Valeria presentaba el flujo de trabajo actualizado cuando Sebastián la interrumpió. De hecho, ya repasé esto con el equipo el lunes, anunció, reclinándose en su silla con la comodidad de alguien acostumbrado a ocupar espacios que no le pertenecen. Los ojos del equipo oscilaron entre ambos. Rodrigo, uno de los analistas de Valeria, abrió la boca para corregirlo, pero ella negó casi imperceptiblemente con la cabeza. No valía la pena humillarlo frente a todos.
Todavía no. Mariana, una de las analistas más jóvenes, interceptó a Valeria afuera de la sala de descanso una semana después. Su voz bajó hasta convertirse en un murmullo conspirador. Sebastián nos llamó aparte ayer. Los dedos de Valeria se tensaron alrededor de su taza de café. Dijo que la empresa necesita pensamiento más fresco, continuó Mariana. Dijo que tu trabajo era estable, pero anticuado. Dijo que había llegado el momento de modernizarse. Las palabras aterrizaron como pequeñas cuchilladas. Estable, anticuada, modernizarse. El vocabulario de la obsolescencia programada, aplicado a una persona. Valeria mantuvo su voz calmada. Gracias por decírmelo, Mariana. Pero cuando la joven se alejó, la mandíbula de Valeria se apretó hasta que los músculos protestaron. Mientras más empujaba Sebastián, más lo alababa su padre. Él ve el futuro, proclamó Mauricio en una junta, golpeando ligeramente el hombro de su hijo. No podemos aferrarnos a métodos obsoletos. Los directivos comenzaron a repetir exactamente las mismas frases. Modernización. Nueva energía de liderazgo. Eliminar peso muerto. Y cada vez que esas palabras flotaban en el aire, los ojos se desviaban hacia Valeria. Esa noche, en su departamento, Valeria abrió una carpeta nueva en su computadora. La nombró documentación. Comenzó a guardar correos. Capturas de pantalla con marcas de tiempo. Discrepancias entre versiones de reportes. Conversaciones transcritas de memoria inmediatamente después de cada reunión. No sabía exactamente qué necesitaría eventualmente. Solo sabía que el suelo se movía bajo sus pies más rápido de lo que podía estabilizarlo, y que Mauricio Estrada había dejado de tratarla como empleada. Ahora la trataba como obstáculo. La primera actualización de desempeño de Mauricio llegó a la bandeja de entrada de Valeria un jueves por la mañana. El asunto del correo era neutral. Reporte trimestral Q3. El contenido no lo era. El nombre de Valeria aparecía exactamente una vez, enterrado en un punto minúsculo al final de la página. Soporte operativo proporcionado según necesidad. Sus ojos recorrieron el documento 3 veces. Faltaban las métricas de mitigación de riesgos. Faltaba el trabajo de salvamento en los 2 contratos que ella había rescatado durante la pandemia. Faltaba todo lo que la hacía visible. Reenvió el reporte a Rodrigo. La respuesta llegó en segundos. ¿Dónde está tu trabajo? ¿Dónde están los números que salvaron los contratos de Morrison y Delta? Valeria tecleó una respuesta corta. Pregúntale a Mauricio. Sabía que no lo haría. Nadie lo haría. En la siguiente reunión de liderazgo, Mauricio proyectó el reporte actualizado en la pantalla. Como pueden ver, dijo, tocando el slide con un bolígrafo como si fuera una batuta, las ineficiencias en los procesos provienen de flujos de trabajo anticuados. Los métodos de Valeria funcionaron hace años, pero el volumen actual demanda un enfoque diferente. Anticuados. Otra vez esa palabra. Sebastián se inclinó hacia adelante con una modestia tan falsa que casi podía verse el barniz resquebrajándose. He estado probando una nueva estructura de flujo. Con suficiente apoyo, podemos reducir semanas del tiempo de entrega. Elena Valdés, una de las directivas más antiguas, asintió. La velocidad es lo que importa ahora. Valeria habló con voz quieta pero firme. La velocidad sin precisión nos pone en riesgo. Varios pasos que Sebastián eliminó son requisitos contractuales. Están en el acuerdo firmado con el cliente. La sonrisa de Mauricio se endureció en las esquinas. Los contratos pueden renegociarse. Pueden, respondió Valeria, pero no sin revelar los cambios operativos. Hay cláusulas de transparencia. El silencio se espesó. Entonces otra voz intervino, repitiendo el eco plantado. Necesitamos modernización, no resistencia. Ahí estaba. La confirmación de lo que Valeria sospechaba. Las palabras no viajan tan lejos ni tan idénticas a menos que alguien las haya sembrado deliberadamente. Durante toda la reunión, Héctor Maldonado permaneció sentado a la cabecera de la mesa, las manos cruzadas, la expresión completamente ilegible. No estuvo de acuerdo con nadie. No contradijo a nadie. Solo observó. Al salir de la sala, Valeria se preguntó qué propósito servía ese silencio, y por qué el fundador de Sistemas Meridiano parecía estar esperando ver hasta dónde llegaría Mauricio antes de actuar.
La puerta de la oficina de Héctor Maldonado ya estaba abierta cuando Valeria se acercó, la carta de renuncia todavía en su mano. El hombre no le indicó que se sentara. Simplemente la miró con una expresión que desafiaba cualquier interpretación. «Cierra la puerta, Valeria». Ella obedeció. Sus palmas estaban húmedas. El papel de la carta se había calentado por la presión de sus dedos. Héctor asintió hacia el documento. «¿La trajiste esta mañana?» «Sí». «¿Por qué?» Su voz era uniforme, sin acusación, casi con curiosidad. Valeria sostuvo su mirada. Mauricio lleva meses despejando el camino para Sebastián. Lo de hoy no fue espontáneo. Y si me quedaba en silencio un día más, me habría convertido en la excusa que necesitaban para destruir el proyecto desde adentro. Héctor la estudió con la intensidad de alguien evaluando una pieza de ajedrez que acaba de moverse de manera inesperada. ¿Qué crees que Sebastián no puede manejar? Valeria no suavizó la respuesta. Las dependencias. Las capas contractuales. Las estructuras de riesgo que negocié durante la pandemia. Hay flujos de trabajo que solo funcionan por cómo fueron construidos, con las prioridades del cliente en mente. Quitas el paso incorrecto y todo se derrumba. Héctor exhaló lentamente. Lo sospechaba. Las cejas de Valeria se levantaron medio centímetro. Sospechaba que Mauricio ha estado falsificando datos de progreso, respondió, su voz bajando a un tono que rayaba en confesión. Ocultando los errores de Sebastián. Presentando métricas selectivas a la Junta. Los números no cuadraban, pero necesitaba confirmación. El corazón de Valeria golpeó contra sus costillas. Y ahora la tiene. Héctor asintió, los ojos endureciéndose. La tengo. El silencio se extendió durante varios segundos. Entonces Héctor abrió un cajón y deslizó una tarjeta de presentación hacia ella. Analíticos Río Norte. Valeria frunció el ceño. Quiere que trabaje para ellos. Quiero que estés donde Mauricio no pueda manipularte ni manipular los resultados, respondió. Si te quedas, te enterrará bajo suficientes pistas falsas para confundir incluso a la Junta. Río Norte es el único lugar donde no puede contaminar tu trabajo. La tarjeta se sentía más pesada de lo que el papel debería pesar. La renuncia que se había sentido como un final era parte de una jugada mayor, una que Valeria no había sabido que estaba parada dentro. Precisión siempre ha sido tu fortaleza, continuó Héctor. No inflas números. No persigues políticas de oficina. Simplemente trabajas en la verdad. Eso es raro, Valeria. Más raro de lo que imaginas. Ella guardó silencio, esperando. Héctor sacó una carpeta y la colocó junto a la tarjeta. Esto es un contrato temporal. Consultarás para Río Norte mientras realizan una auditoría operativa. Cuando llegue el momento, los documentos hablarán por sí mismos. Valeria tomó la carpeta. ¿Y si los documentos no son suficientes? Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro de Héctor Maldonado. Los documentos siempre son suficientes. El truco está en saber cuáles pedir. Río Norte Analíticos la recibió con sonrisas corteses y una pila de documentos más alta que su antebrazo. El contrato temporal estaba enmarcado como una revisión operativa neutral, pero la forma en que la directora, Patricia Solano, la miraba contaba una historia diferente. Apreciamos que hayas aceptado, dijo Patricia, entregándole la primera carpeta. Los reportes de Meridiano no han coincidido con nuestras proyecciones en meses. Héctor dijo que eres la única persona que puede clarificar las discrepancias. La única persona. Las palabras apretaron algo en el pecho de Valeria. Se sentó en una mesa pequeña cerca de la oficina de Patricia y abrió el primer archivo. La primera página mostraba una línea de tiempo. Reconoció su flujo de trabajo original de Meridiano, pero las siguientes páginas estaban mal. Pasos eliminados. Hitos renombrados. Números suavizados en patrones sospechosamente perfectos. Valeria marcó una línea y llamó a Patricia. ¿De dónde vino esto? Mauricio lo envió, respondió. Dijo que el equipo de operaciones aprobó los ajustes. Valeria mantuvo su voz controlada. Nunca aprobé nada de esto. Patricia frunció el ceño. Entonces, ¿por qué su reporte dice que tú optimizaste estos procesos?
porque necesitaba que Sebastián pareciera un genio. Pero no dijo eso. Todavía no. 2 horas después, Patricia regresó con otro archivo. Valeria, mira estos registros de datos. No coinciden con tus dependencias originales. Tenía razón. No coincidían. Los registros fechados como innovaciones de eficiencia de Sebastián eran idénticos a borradores de riesgo que Valeria había escrito meses atrás. Borradores que nunca liberó porque contenían análisis preliminares incompletos. Llamó a Rodrigo en Meridiano. Mauricio accedió a mis archivos archivados. Hubo una pausa. Valeria pidió sobreescrituras de credenciales. Dijo que era para una auditoría de la Junta. No pensé que fuera. Está bien, dijo Valeria, aunque no lo estaba en absoluto. Cuando colgó, sus manos temblaban. Los documentos de Río Norte no revelaban un malentendido. Revelaban un patrón. Mauricio no solo había alterado reportes. Había reconstruido la realidad ladrillo por ladrillo, escondiendo algo más profundo. Y lo que estaba escondiendo era lo suficientemente peligroso como para arriesgar desestabilizar la misma empresa que decía proteger. Al tercer día en Río Norte, los archivos dejaron de susurrar. Comenzaron a gritar. Cada documento que Valeria abría señalaba al mismo arquitecto, Mauricio Estrada. Desplegó 3 reportes lado a lado sobre la mesa. Patricia se asomó detrás de ella mientras Valeria trazaba una línea con el dedo. Esta proyección, dijo, está construida sobre el supuesto rendimiento mejorado de Sebastián. Patricia se inclinó más cerca. Pero este registro tocó la segunda página, muestra la racha de errores original. Muestra mi racha de errores, corrigió Valeria. Este era mi borrador preliminar. Sebastián lo copió y cambió las fechas. Patricia contuvo el aliento. ¿Cuántas veces? Las suficientes para hacer que la incompetencia parezca brillantez. El siguiente archivo era peor. Contenía reasignaciones de presupuesto que Valeria nunca había autorizado. Decenas de miles de pesos desviados al proyecto piloto de Sebastián. Volteó a la última página y señaló una línea específica. Aquí. Escribió que los ahorros vinieron de mi departamento. De recortes que yo supuestamente aprobé. Eso es imposible, murmuró Patricia. Y sin embargo, ahí está su firma. Patricia salió de la sala y regresó con el líder de cumplimiento de Río Norte. Marcos, el sistema marca inconsistencias, dijo Patricia. Los hallazgos de Valeria activaron una auditoría automática. Valeria no celebró. No presumió. Simplemente le entregó la carpeta. Estas son las discrepancias. Úsenlas como el protocolo requiera. Marcos hojeó las páginas. Un silbido bajo escapó de sus labios. Esto no es descuido. Esto es manipulación deliberada. Envíenlo a Héctor Maldonado, dijo Valeria. Y a la Junta. Necesitan verlo exactamente como es. Marcos asintió. Lo haremos hoy. Para el final de la tarde, el paquete de auditoría formal de Río Norte ya estaba en camino a Sistemas Meridiano. Completo con firmas, marcas de tiempo, y confirmación de que los archivos alterados se originaron bajo la autoridad de Mauricio. La fachada que él había construido, slide por slide, reunión por reunión, comenzaba a desmoronarse bajo su propio peso. La reunión de emergencia ocurrió menos de 24 horas después de que Río Norte enviara la auditoría. Valeria no fue invitada, pero Rodrigo la llamó en el momento en que salió de la sala de juntas. Valeria, susurró, su voz temblando entre la urgencia y el asombro. Fue un desastre. Podía escuchar voces detrás de él. Elevadas. Frenéticas. Quebrándose bajo presión. Entonces la voz de Héctor cortó a través del ruido, firme y fría como acero. Mauricio. Explica las discrepancias. Hubo un murmullo, un tartamudeo, y luego la respuesta torpe de Mauricio. Esos registros fueron sacados de contexto. Héctor no suavizó el golpe. Río Norte rastreó los archivos hasta tu autorización. No es contexto. Es control. Otra voz siguió. Elena Valdés, afilando el impacto. Nos engañaste, Mauricio. Durante meses. Sebastián intentó intervenir. Mi padre no engañó a nadie. Los datos fueron malinterpretados. Siéntate, Sebastián.
No había ira en la voz de Héctor. Solo comando absoluto. Tu flujo de trabajo revisado colapsó en el momento en que Valeria salió. La auditoría muestra que eliminaste pasos requeridos de un contrato monitoreado federalmente. A través de la línea, Valeria escuchó la respiración de Sebastián atragantarse. Ella podría haber ayudado si no hubiera renunciado. Elena lo cortó. Renunció porque ustedes dos la empujaron afuera. Rodrigo bajó la voz hasta un murmullo. Valeria, deberías haber visto sus caras. Otro miembro de la junta habló. Sebastián será removido de toda autoridad en proyectos efectivo inmediatamente. Sebastián balbuceó. No pueden. Héctor lo silenció. Y Mauricio Estrada queda suspendido pendiente de investigación completa. La sala cayó en un silencio largo y pesado. Valeria casi podía sentirlo a través del teléfono. Fortunas desplazándose. Reputaciones quebrándose como vidrio bajo peso. Entonces Elena dijo algo inesperado. Le debemos una disculpa a Valeria Coronado. Rodrigo exhaló. Todos asintieron. Incluso Héctor. Valeria presionó su mano contra el pecho, anclándose, manteniendo su voz firme. Anotado. Terminó la llamada antes de que la emoción pudiera desbordarse. La justicia finalmente se estaba desplegando. Pero todavía no sabía qué significaba eso para ella. Héctor eligió un pequeño café cerca del río Willamette, lejos de las paredes de cristal de Meridiano y sus estériles salas de conferencias. Cuando Valeria entró, él ya estaba sentado. Una taza de café intacta frente a él. Señaló la silla al otro lado. Valeria, siéntate. Ella obedeció, manteniendo su postura firme aunque sus nervios vibraban bajo la piel. Héctor cruzó las manos. Manejaste esto con disciplina extraordinaria. Valeria sostuvo su mirada. Manejé la verdad. Eso fue todo. Eso, dijo él en voz baja, fue exactamente lo que necesitaba que hicieras. Ella frunció el ceño. Necesitaba que dejara Meridiano. Necesitaba que estuvieras fuera del alcance de Mauricio, respondió. Si te quedabas, te habría enterrado bajo suficientes pistas falsas para confundir incluso a la Junta. Río Norte era el único lugar donde no podía contaminar tu trabajo. Valeria dejó que eso se asentara. La renuncia que se había sentido como un final había sido parte de un plan mayor. Uno que ella no sabía que estaba parada dentro. Héctor se inclinó hacia adelante. La precisión siempre ha sido tu fortaleza. No inflas números. No persigues política. Simplemente trabajas en la verdad. Eso es raro. Ella guardó silencio, esperando. Él colocó una carpeta sobre la mesa. Este es un contrato independiente a largo plazo. Consultarás para Río Norte y para mí directamente. No como empleada. Como socia. La palabra aterrizó con peso en su pecho. Socia. Sí. Héctor asintió. Liderarás la arquitectura operacional para las iniciativas intercompañía que comenzamos el próximo trimestre. Sin sabotaje interno. Sin interferencia política. Autonomía completa. Valeria respiró lentamente, dejando que el peso se asentara. No era un regreso a Meridiano. No era una segunda oportunidad dentro de esas paredes de cristal. Era algo completamente diferente. Algo que no requería que se encogiera para sobrevivir. Revisaré el contrato esta noche, dijo. Héctor permitió la más leve de las sonrisas. Tómate tu tiempo. Este es tu futuro para elegir. Valeria firmó el contrato con Río Norte un martes tranquilo por la mañana. Sin ceremonia. Sin apretones de manos más allá de la sonrisa cálida de Patricia. La firma se sintió menos como un cierre y más como oxígeno, alcanzando finalmente una parte de ella que había estado hambrienta demasiado tiempo. Esa tarde, mientras revisaba la primera fase de la iniciativa de Héctor, Rodrigo llamó. Su voz era firme de una manera que ella no había escuchado en semanas. Es oficial, dijo. La suspensión de Mauricio se convirtió en terminación completa. Sebastián también está fuera. Dijeron que los reportes falsificados fueron suficientes para anular cualquier apelación. Valeria exhaló lentamente. Fue su obra, no la mía. Lo sé, respondió Rodrigo. Todos lo saben. Hizo una pausa antes de añadir,
La empresa se está reestructurando. Cumplimiento está reescribiendo la mitad de las políticas. La gente sigue diciendo que tu renuncia no destruyó a Meridiano. Las mentiras sobre ti lo hicieron. Colgó después de prometer mantenerse en contacto. Valeria se reclinó en su silla, dejando que las palabras se asentaran. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía vindicada. No se sentía enojada. Se sentía libre. Héctor pasó por Río Norte más tarde esa semana. No tocó la puerta. Simplemente apareció en el marco con esa misma calma indescifrable. «¿Instalándote?» «Sí», respondió ella. «Bien». Asintió. «Hay un segundo contrato viniendo después de este. Más grande. Lo liderarás tú». Valeria asintió. «Estoy lista». Mientras él se alejaba, Valeria se dio cuenta de lo extraño que era ser valorada sin tener que defender su lugar en la mesa. No necesitaba regresar a Meridiano para probar nada. No a la junta. No a quienes dudaron de ella. No a los que intentaron reemplazarla con atajos y apellidos. Salió de la oficina hacia la luz del atardecer, la ciudad zumbando a su alrededor. No había reconstruido lo que Meridiano le quitó. Había construido algo completamente diferente. Algo que le pertenecía. Hay una lección en la historia de Valeria Coronado que la mayoría prefiere ignorar. El mundo corporativo está diseñado para hacerte creer que tu valor depende de quien te reconoce. Que necesitas la validación de los Mauricios y los Sebastians para existir. Que sin un asiento en su mesa, eres invisible. Es mentira. La verdad es más incómoda. Tu trabajo existe independientemente de quien decide verlo. Las grietas que expones, los sistemas que construyes, los incendios que apagas mientras otros toman el crédito, todo eso tiene peso real. Peso que eventualmente inclina la balanza. Mauricio Estrada pasó meses reconstruyendo la realidad para borrar a Valeria. Y al final, fue exactamente esa reconstrucción la que lo destruyó. Las mentiras tienen un costo de mantenimiento que la verdad nunca cobra. Valeria no ganó porque buscó venganza. Ganó porque siguió trabajando en la verdad mientras otros construían castillos de humo. Cuando los castillos se derrumbaron, ella todavía estaba de pie. La próxima vez que alguien intente borrarte, recuerda esto: no necesitas que te devuelvan tu lugar en su mesa. Necesitas construir tu propia mesa. Y cuando lo hagas, asegúrate de que las patas sean de verdad, no de mentiras convenientes. Porque las mentiras siempre, terminan cobrando su peso. Esa fue la historia de Valeria Coronado. Una mujer que entró a una sala de juntas como empleada y salió como arquitecta de su propio destino. Los que alguna vez dependieron de ella mientras fingían que no lo hacían, ahora dependerán de los sistemas que ella creó, sin jamás poder tocarla de nuevo.